Alexander Garay ataca 1 de marzo, el taco de Leguizamón, le queda Garay, retroceso de Gabriel Martínez para salvar cuando se disponía a rematar a Alexander Garay. Va a ser córner para 1 de marzo, el envío de Portillo, busca a Achun, ahí va el balón, cubre Soto, va a ser lateral para 1 de marzo, Soto, Maldonado, mala tirada, va a ser salida para Santa Librada. Garay es uno de los jugadores más destacados del 1 de marzo, pero no se le está dando también, porque tuvo varias opciones ya para poder llegar al gol. Aquí recibe Jaime Romero. Aguanta Jaime. Se fue el balón. Lateral para 1 de marzo. Atendiendo Pereira. El remate afuera. Será saque de meta para Santa Librada. Ahí va el envío de Ruiz. Recibe Leguizamón. Reclama la falta. No hubo nada, dice el árbitro. Va a ser lateral para 1 de marzo. Atendiendo Pereira. Va recuperando Romero. Se viene Santa Librada. Romero. Ahí está el remate. Eduardo Martínez, que definió. Termina rebotando en Garay. Va a ser córner para Santa Librada. Una mala salida de Portillo complicó totalmente al 1 de marzo. Bueno, no tuvo la precisión Santa Librada para llegar al segundo gol. Va a ser el envío, el cabezazo de Maldonado. A ver qué sucedió allí. ¿Hubo falta? Creo que hubo falta. Bueno, lateral. Ahí va el saque de manos. Leguizamón. Lo llegó Gabriel Martínez. Va a ser ahora saque de manos para 1 de marzo. Jara. Este es Pereira. La tiene Pereira. El cabezazo defensivo de Jaime Romero. Va a ser lateral para 1 de marzo. Garay, Espínola, levanta. Insiste Garay. Marca Eduardo Martínez. No hubo falta, dice el árbitro. Va a ser lateral para 1 de marzo. Va el envío, Espínola. Ruiz. Se queda con la pelota. Avanza Nimdo. Ahí va teniendo Leguizamón. Ruiz con la pelota. Matías. Ahí va el pase en profundidad para Jaime Romero. Intenta conectarse con Leguizamón, pero llega primero Juan Jara que ya jugó para Alexander Garay. Y va Garay que se la lleva para primero. Se le escapa la pelota. Y va a ser lateral para Santa Librada, que está ganando por 1-0. Con este resultado está dando el primer golpe sobre la mesa en estas semifinales del campeonato interno de la Federación Limeña de Fútbol de Salón. En este torneo oficial del 2025. Va Ruiz. El disparo afuera. Va a ser saque de meta para 1 de marzo. Cambio de arquero. Vemos el cambio de arquero, Arián. Bueno, va a ingresar Isaías Bogado para que se retire Pereira. Cambio de portería. Creo que me parece que es como Bogado es más móvil. Sí, un arquero más móvil que sí. Pereira. Buscará seguramente el profe Mora tener una superioridad. Aunque recordemos que en el fútbol de salón, en este tradicional deporte, el arquero no puede pasar la media cancha. Aquí hubo infracción, va a ser tiro libre para Santa Librada. Le cometían infracción a Jaime Romero. Es la segunda infracción que comete el conjunto de 1 de marzo en este segundo tiempo. Autoriza el árbitro Leguizamón. Ya tocó para Ruiz. Levanta el balón, el cabezazo de Eduardo Martínez. Balón que se pierde. Va saliendo rápidamente Bogado. Va a Garay el remate. Se desvía por el camino y va a ser córner para 1 de marzo. Jara. Rechaza Eduardo Martínez. Le queda a Chun Maldonado. Ahí hubo falta. Va a ser tiro libre para 1 de marzo. Tiro libre
para primero. Y quiere el empate, quiere el tanto de la igualdad. 1-0. El resultado momentáneamente a favor de Santa Librada. Autoriza el árbitro. Espínola, Garay, el remate afuera, intentó ajustar el ángulo. Muy buena Sin jugada. embargo, se fue afuera. Muy buena jugada preparada, no tuvo la precisión necesaria nomás jugador del equipo de 1 de marzo, pero fue una jugada muy buena, Adrián. Pedido de pausa. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bueno, y seguimos invitando para lo que va a ser mañana el debut de 3D2, nuestro programa deportivo, ya que hace varios años estamos trabajando con ese espacio. Mañana tenemos un nuevo debut, podría ser, Adrián, o cómo le podemos agregar, un regreso de este formato, con muchas novedades. Vamos a estar con muchísimas cosas también nuevas que vamos a estar incorporando y con invitados de lujo que vamos a tener también. Tenemos tantos, se verían atletas también en nuestra ciudad que están triunfando a nivel de diferentes tipos de disciplinas y van a estar acompañándonos en ese programa, Adrián, en esta nueva temporada que vamos a estar arrancando el día de mañana. Bien. Se va a reanudar el encuentro. Estamos teniendo un encuentro muy interesante con un 1 de marzo que está buscando a Tomás Costa. El empate, juega Ruiz con Romero, lo perdió Castro, Jara, ataca primero, el remate, está por Ruiz. Va a ser córner para 1 de marzo. Va Espínola, el envío. Maldonado que no puede definir y reclama con todo un empujón. Y para mí termina sacando barato, pudo haber sido amonestado. Una mano reclaman, Adrián. Yo más bien pude, lo que podía haber cobrado el árbitro es un empujón, porque mano definitivamente no hubo. Para mí era más factible un empujón, que tampoco le iban a cobrar penal por eso. Y bueno, reclamaron con todo porque ellos creerían que había sido una mano, pero bueno, la jugada sigue. Va teniendo Maldonado, Achun, Garay de pecho, saca Ruiz, llegaba Espínola, quedó sentido el arquero de Santa Librada y vuelve a reclamar Achun Maldonado. Una mano. Nuevamente la mano, 2 veces le dice al árbitro, quedó sentido Ruiz. Ingresa la asistencia médica. Bueno, un parate que le puede servir a Santa Librada para bajar la tensión, sobre todo para que se frene el ímpetu que tenía 1 de marzo, que está con los ojos rojos, quiere el empate. 1 de marzo que estaba buscando por todos lados poder llegar a ese gol. Ya tuvo varias opciones, Adrián no se le está dando. Hay que decir que Mati Ruiz es un arquerazo. Tuvo intervenciones muy importantes ya también en este partido. Bueno, falta cada vez menos para conocer al campeón del salonismo limpeño. Si no estoy mal, el año pasado el campeón lo conocimos en enero. Sí, por los inconvenientes que hubo. No se recuerda. Un inconveniente tuvimos el tema de documentaciones, protestas, ida de aquí para allá. Y tuvimos ese parate que no le dio ese ímpetu que necesitaba un campeonato de esa envergadura. Va a ser córner para 1 de marzo. Van a enviar el cabezazo de Cato. Ruiz termina salvando. Nuevamente se hace presente el guardameta de Santa Librada. Romero, va Jaime, tiene Jaime, sigue Jaime, mete el pase. Ahí va el disparo, va saliendo los contras para 1 de marzo. Va Cato. Y fue una falta clarísima de Jaime Romero, que le empujó con todo. Se iba con todo Cato. A Cato. No tenía muchas opciones. Reclama la azul, Jara. Sí. No tenía muchas opciones también porque se iba con todo Cato también para esa jugada, ese ataque.
Va a ser tiro libre para 1 de marzo. Está en capilla. Casi, todavía Casi. no. Ahí va el remate. Espínola, el pase. Achón. Era buena la intención, pero muy mala la ejecución. Se fue al campo de juego del Club Nueva Estrella la pelota. Va a ser saque de meta para Santa Librada. Ruiz que juega con Eduardo Martínez. Era Gabriel Martínez. Llegando a Chut Maldonado. Espínola. Aguanta Espínola. Va Maldonado. Reclama una falta. Y le saca. Bueno, cuidado. Estuvo cerquita de sacarle el azul. A Chun, que ya estaba desde hace rato protestando absolutamente todo. Está muy nervioso. Muy nervioso el capitán de 1 de marzo. Ruiz. Levanta. Maldonado. Rechaza Eduardo Martínez. Será lateral para 1 de marzo. Portillo. Va jugando con Achun Maldonado. Achun. Cato. Juan. Achun. Maldonado. Jugó para Portillo. Va Cristian Portillo. La marca es de Martínez. Eduardo Martínez. Los hermanos Martínez que están en este equipo. Termina poniendo el cuerpo. Justamente su hermano Gabriel. Ahí va el envío. Edu. Lateral para 1 de marzo. Juega Maldonado con Cato que cruza. Ruiz se queda con la pelota. Martínez es el final del partido, señoras y señores. Lo ganó Santa Librada. Lo hizo por la mínima diferencia. 1-0 ante 1 de marzo. Se queda con la semifinal ida el conjunto santo. Y así sella un gran triunfo 1 de marzo. Que pese al intento, pese a que nadó hasta la orilla, no pudo finalmente lograr la paridad. Y bueno, todo esto se define en la vuelta el día jueves. Y Santa Librada que consigue su victoria, muy importante victoria para pensar en la final en esta temporada 2025 que estuvieron trabajando de la mejor manera Santa Librada. Para mí una de las figuras importantes del equipo de Santa Librada fue Mati Ruiz. Adrián, no sé si coincidimos. Sí, Ruiz, la figura del partido, no sé si quiere charlar, pero bueno, gran arquero que tiene el conjunto de Santa Librada. Ruiz que sostuvo hasta el último su portería con gol de Ricardo Armoa. Se terminó dando el resultado a favor de Santa Librada. Armoa, el anotador que le dio el triunfo. Bueno, bien, conseguiremos charlar con Matías Ruiz, el guardameta de Santa Librada, que sostuvo la mínima diferencia para que Santa Librada se quede con el primer choque de semifinales. Vamos con Matías Ruiz, figura del encuentro. Estamos con la figura recicladora Carandaí. Muchas felicidades, Mati, por un gran partido en esta primera semifinal de la Copa del Campeonato Oficial de la Federación Limpeña de Fútbol Salón. Muchas felicidades, Mati. Gracias a Tony por elegirme la figura y el equipo se comportó y gracias a Dios pudimos quitar el primer partido ya. Mati, tremendo partido, un encuentro ida y vuelta. Seguro sabían que 1 de marzo también tenía lo suyo. Hoy demostró, estuvo jugando en todos lados, pero vos tuviste
defendiendo con alma y vida esos 3 palos del equipo de Santa Librada. Sí, gracias a Dios me salieron las cosas y pudimos quitar un resultado positivo para ver el siguiente partido, para ver cómo afrontamos el partido. Preparó Santa Librada, preparó un equipazo, hay que decir, un equipo que se formó muy bien y seguro sueñan con llegar a esa ansiada final de la Copa 2025. Sí, nos preparamos de la mejor manera y gracias a Dios nos están saliendo las cosas y ustedes mismos pueden ver, no somos un equipo fácil y estamos para grandes cosas. ¿A quién va dedicada esta victoria? Para mi señora, a mi hijo, a mis padres, a mis amigos, para ellos. Mucha fuerza, Mati, yo sé que viene un partido muy importante el próximo jueves y seguro van a estar peleando para llegar a esa ansiada final. Sí, vamos a estar preparados de la mejor manera para dar el paso a la siguiente ronda, que es la final. Y gracias por elegirme en la figura. Muchas felicidades. Gracias. Así estuvimos con Mati Ruiz, figura del equipo de el equipo de Santa Librada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Estamos despidiendo a Adrián para el próximo encuentro, el próximo jueves. Así es, la vuelta a las semifinales. El día jueves entonces se invierte el orden, entonces va a ser este encuentro será el de primer turno. Abriremos con un Santa Librada con 1 de marzo y después Laguna Galeano contra Nueva Asunción. Así que no se pierdan el jueves los partidos de vuelta de Seguimos para la semifinal. invitación de mañana, Adrián, también para la gente que quiera sumarse a esta prueba. Sería el piloto, como se dice vulgarmente, del programa de 3 dedos que vamos a estar arrancando con algunas novedades. Mañana a partir de 20:30 podríamos estar preparando, 21 horas tal vez salgamos. Entonces la invitación ya está hecha para todos los que quieran acompañarnos. Bueno, sin más que agregar entonces, les esperamos a todos en el programa piloto de mañana y también en la transmisión de las semifinales vuelta. Gracias, Tony, también por estar conmigo esta noche. Y sin más que añadir, nos despedimos. Buenas noches, chau chau.